Revelado. Lo extraordinario que escuché al otro lado del teléfono me conmovido sobre mi hija. Mientras golpeaba el hierro, la llamada llegó como un rayo en un cielo despejado. La voz del director resonó en mi mente como un eco ensordecedor. Su hija, Miguel, ha sido seleccionada para un programa de becas. ¿Cómo era posible? Valentina, mi pequeña, destacándose en algo tan grande. Pero en ese instante, la alegría se ahogó en un mar de dudas. Era un mundo diferente, uno al cual yo, trabajador de la construcción, apenas podía asomarme. Mi corazón latía desbocado. La idea de que ella se alejara de este barrio, de nuestras luchas, me llenaba de pavor. Mientras los demás trabajadores a mi alrededor seguían con su rutina, mi mente se adentraba en un laberinto de recuerdos, imágenes de Valentina estudiando con las luces débiles de una vela, su rostro iluminado por la determinación. Su apoyo es crucial, repitió el director. En ese momento, los sacrificios de toda una vida parecieron aplastarme bajo su peso. Conversar con Valentina después de la llamada fue como intentar sujetar agua entre los dedos. La chispa en sus ojos brillaba con la esperanza que yo, por miedo, no podía entender. «Papá, ¿en verdad podré hacerlo?», preguntó, y ahí fue cuando el nudo en mi garganta se hizo verdadero. Recordé cómo había luchado para que nuestra vida no se convirtiera en un ciclo de trabajo sin futuro. Aún así, su deseo de ser doctora, un potencial que pareciera inalcanzable, contrastaba con la seguridad de seguir mis pasos en la construcción. «Es difícil, Valentina», musité, apenas pudiendo mirar su rostro. Mi mente giraba, cuestionando mis propias decisiones. ¿Debía dejarla soñar, mientras yo aún lidiaba con el miedo a lo desconocido? La construcción era dura, sí, pero era predecible. Por otro lado, la universidad prometía un horizonte lleno de incertidumbres. «Papá, necesito tu apoyo», insistió. En su voz había una vulnerabilidad que me quebraba. Era como si cada palabra fuera un recordatorio de mis propios sueños marchitos, de los sacrificios que nunca vi recompensados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema me aplastaba. ¿Qué pasaría si Valentina fracasaba? Si no encajaba en ese nuevo mundo. Con el corazón encogido, miré sus ojos llenos de sueños que jamás le había permitido considerar. La idea de controlarla, de guiarla por el único camino que conocía, colisionaba brutalmente con su deseo de trascender. Y ahí estaba, en una noche silenciosa contra la que todo mi ser luchaba. Una transición generacional, un cambio que podría marcar la diferencia entre nuestro pasado y su futuro. ¿Podría realmente dejar que se lanzara? El peso del silencio creció en la mesa, y en ese instante, su mirada se encontraba con la mía. ¿Qué decisión tomaría para cambiar nuestra historia? La presión acumulada estrujaba mi pecho, mientras las palabras luchaban por salir, pero solo un eco de incertidumbre resonaba en mi mente. La angustia sobre lo que debía hacer se tornó insoportable. Estaba en la cuerda floja de un legado atrapado entre el amor y el miedo, la tradición y el futuro. La mirada de Valentina, tan llena de valor, siguió hundiéndose en mi alma y dejé en la balanza un futuro que podría ser brillante, pero solo si me atrevía a soltarlo. La mañana siguiente se desnudó ante mí, revelando un cielo grisáceo que apenas reflejaba la sombra de mis pensamientos. Me encontraba en la cocina, la taza de café temblando entre mis manos, incapaz de contener el torrente de emociones. Valentina aún dormía, a pocos pasillos de distancia, ignorando el peso que acontecía en mi interior. Cuando supe de la beca, de inmediato se encendieron las alarmas de mi pánico. Tanto camino recorrido servía de poco ante la duda,
Decidí que no podía permanecer pasivo. A medida que el aroma del café llenaba la habitación, ya no permanecía en la línea de sombras. En su lugar, emergió una chispa resolutiva que desafiaba mis limitaciones. Comprendí que estaba en un punto de no retorno. Ella necesitaba que me enfocara en su futuro, no en mis propios miedos. Era el momento de transformarme, de dejar de lado el hombre atrapado en la construcción para crear un padre que aplaudiera los sueños. Esa misma tarde forjé un plan. Ni siquiera sabía por dónde empezar, pero el primer paso estaba claro: buscar información. Me dirigí a la biblioteca del barrio, un lugar que a menudo había evitado. Entre estanterías desordenadas de libros polvorientos, encontré lo que buscaba: folletos sobre la vida universitaria, becas y opciones de ayuda financiera. Cuanta más información recopilaba, más se encendía mi determinación. La organización se convirtió en mi mantra. Empecé a aprender sobre los exámenes de admisión, los requisitos de los ensayos y las cartas de recomendación. Descubrí que las universidades ofrecían talleres y mentorías para estudiantes potenciales y que existían comunidades que apoyaban a aquellos en posiciones como la nuestra. Todo esto hacía que mi pecho se expandiera de orgullo, como si las mismas paredes de la biblioteca estuvieran aplaudiendo mi propósito. Cuando volví a casa, Valentina aún no había despertado. Mi urgencia por compartir mi revelación la hizo ansiosa. A medida que ella se iba despertando lentamente, con sus ojos aún entrecerrados por el sueño, no pude esperar a contarle lo que había planeado. Valentina, comencé, midiendo con cuidado mis palabras. Quiero ayudarte a prepararte. Vamos a buscar juntas toda la información. Tu sueño no solo es tuyo, ahora es nuestro. Podía ver la sorpresa en su rostro. La adolescente que siempre había contemplado el futuro con ensoñación, ahora encontró un aliado en su padre. Las barreras frágiles que antes parecían infranqueables comenzaron a derrumbarse. La tensión de la noche anterior dio paso a una sonrisa que iluminó la habitación. Esa satisfacción me dio fuerza, pero aún estaba plagado de inseguridades sobre lo que podría significar realmente el apoyo impartido. Comenzamos a recabar información, estableciendo un horario con las noches dedicadas al estudio. Me convertí en su asistente, revisando ensayos, sugiriendo correcciones y celebrando cada pequeño logro. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del examen de admisión, las ansias, tanto de ella como las mías, empezaron a intensificarse. En el fondo, sabía que si Valentina fallaba, mi apoyo, aunque bien intencionado, podría no ser suficiente. Una noche, al repasar algunos ejemplos de ensayos, algo en mí hizo clic. Valentina, dije con un titubeo, tú has hecho mucho más que solo estudiar. Has luchado en este viaje más que nadie. Ella respiró hondo, absorbiendo el peso de mis palabras. La melancolía volvió a deslizarse por mis pensamientos. ¿Podré soportar la presión si decide seguir este camino? Con la fecha del examen acercándose, su rostro se tornó una mezcla de emoción y ansiedad. Esa mañana, mientras desayunábamos, el aire se sintió cargado de posibilidades. «Papá, si no obtengo la beca, ¿qué pasará?», preguntó con miedo en sus ojos. En ese momento, comprendí que necesitábamos prepararnos no solo para el éxito, sino para cualquier resultado. La vida sería un juego de maestría, lleno de traiciones y victorias inesperadas. Esa noche, antes de dormir, me senté frente a la ventana, intentando hallar serenidad mientras el cielo oscurecía. ¿Cómo había llegado este momento?, me preguntaba. Las respiraciones pesadas de Valentina provenían de su habitación. Mi papel aún estaba en juego. La noche se convertía en un reflejo de mi propio futuro tras todas las decisiones que había tomado. Debía enfrentar mis miedos, pero ¿qué pasaría si la certeza de lo que tenía que hacer se transformaba en un fracaso? Decidí que era hora de un último esfuerzo. Al día siguiente, buscaría consejos de mentores en la comunidad. Asistiría a esos talleres que había encontrado, aunque todo conllevara riesgos. Pero mientras el viento soplaba fuera, la fragilidad de mi confianza seguía en pie. Era un nuevo día, lleno de promesas y de incertidumbres.
El día comenzó con una bruma inusitada, como si el mundo exterior también luchara con la ansiedad que invadía mi pecho. Hubo un vacío en la casa, una instalación emocional que resonaba en cada rincón. Luego de la noche de reflexión, decidí que no solo necesitaba salir de mi zona de confort, debía adentrarme en un territorio desconocido en busca de respuestas. Me preparé con determinación, abandonando la rutina monótona de la construcción que tanto había definido mi existencia. Estaba decidido a hablar con personas que tuvieran la experiencia necesaria para guiarme en esta travesía. La biblioteca había sido un buen comienzo, pero necesitaba más cercanía humana. La conexión y el consejo podían provenir de los que ya habían recorrido ese camino, por lo que busqué un taller de orientación vocacional en la universidad local. La idea de asistir me llenó de dudas. Mis inseguridades afloraron como viejas heridas. ¿Qué podía ofrecer yo a quienes solo conocían de entornos académicos y logros? Al llegar, el bullicio de voces y las risas de estudiantes dibujaron en mi mente un contraste que me hizo sentir diminuto. Recordé mis días de adolescente, atrapado en el mismo laberinto de sueños e inseguridades. El primer taller comenzó con una introducción. Líderes entusiastas compartían su experiencia y se ofrecían como mentores. Mientras escuchaba, mi mente trataba de conectarse con sus palabras, buscando un espacio donde encajar. Cuando por fin conseguí el valor suficiente, levanté la mano para plantear mi voraz inquietud. ¿Cómo podemos, como padres, ayudar realmente a nuestros hijos en su camino hacia la universidad? La sala se volvió silenciosa. La atención de los demás se centró en mí. La respuesta de una mujer de cabello plateado resonó con fuerza, reflexionando sobre el valor del acompañamiento emocional y cómo a veces, en el afán de querer lo mejor, los padres empañamos el brillo de los sueños de nuestros hijos con nuestras incertidumbres. Sus palabras hicieron un eco en mi interior, retumbando en el fondo de mis sentimientos reprimidos. Al finalizar el taller, busqué a la mujer que había compartido esas sabias lecciones. Conversamos y descubrió que mi historia, aunque peregrina, podía ser instrumental para otros. Conversamos sobre el camino que debía aprender a tomar, no solo para Valentina, sino para mí mismo. Ofreció consejos prácticos, técnicas de estudio, formas de comunicación abierta y estrategias para mantener la motivación, tanto en ella como en mí. Regresé a casa con una sensación renovada, una chispa latente que había comenzado a crecer. Cuando llegué, encontré a Valentina revisando algunos libros en la mesa de la cocina. Su rostro mostraba frustración. El miedo al fracaso la consumía, y eso me hizo cuestionar. ¿Y si seguimos luchando hacia un objetivo que al final no se logra? Sin embargo, también comprendí que era el momento de enfrentar juntos nuestros temores. Valentina, le dije, quiero compartir algo que he aprendido hoy. Comencé a contarle sobre el taller, sobre la importancia del apoyo sin reservas y cómo en lugar de centrarnos en el resultado absoluto de la beca, debíamos enfocarnos en el viaje que emprendemos juntos. Podemos aprender, independientemente de lo que suceda al final. Este proceso va más allá de un examen. Es sobre el crecimiento que encontramos en el esfuerzo. Sus ojos se iluminaron mientras absorbía mis palabras. Entonces, el teléfono sonó de manera imprevista, interrumpiendo el ambiente que comenzaba a llenarse de esperanza. La voz al otro lado era inesperada, un consejero universitario con un mensaje inesperado. Hemos visto el interés de su hija y estamos ofreciendo una oportunidad única para aquellos que se destacan. Mi corazón se detuvo. ¿Era esto la señal que había estado esperando? ¿O simplemente otra distracción más que complicaría nuestro camino? Valentina y yo nos miramos, y una corriente de posibilidad fluyó entre nosotros. La historia que podría transformarse ante nuestros ojos se hizo palpable. La necesidad de entender la oferta me impulsó a hacer otra pregunta. ¿De qué se trata exactamente? Sabía que el escalofrío en mi columna era el preludio de un cambio irrevocable, pero lo que escuché a continuación fue más que un planteamiento práctico. Sentí que la decisión que estaba a punto de tomar podría redefinir no solo el futuro de Valentina,
sino la esencia misma de quién era como padre. Sin embargo, también me encontré cuestionando si realmente estaba preparado para lo que significaría ese cambio. Un nudo se formó en mi garganta y comprendí que el momento de la verdad estaba cerca. La presión de lo que se avecinaba llenó la habitación. ¿Podía este nuevo desafío afectar nuestra relación? ¿Sería capaz de ser el apoyo que Valentina necesitaba en este giro inesperado? La conversación continuó, pero en mi mente se repetían dos preguntas. ¿Podría sobrellevar esto? ¿Estaba preparado para lo que vendría? La conversación continuó con la voz del consejero, quien describía una oportunidad increíble. Un programa de mentoría que no solo proporcionaba orientación académica, sino que también incluía talleres de desarrollo personal y profesional. Es una puerta abierta, insistía él con entusiasmo palpable. Una experiencia única para jóvenes como su hija, con proyectos diseñados para nutrir su potencial. Mientras escuchaba, una mezcla de esperanza y terror se apoderó de mí. El temor de que mi falta de experiencia podría afectar a Valentina. Ella también lo sentía. Podía verlo en su expresión, una batalla silenciosa entre la ansiedad y la curiosidad. Era el momento de mostrarle que podía ser su apoyo, no su carga. «Valentina», dije, tratando de infundirle confianza. «Esto podría ser lo que necesitas para impulsarte, pero también significa esfuerzo. Después de todo, uno no se adentra en lo extraordinario sin dejar atrás un poco de lo familiar». Recibí su mirada desafiante a cambio. Sabía que detrás de su aparente inseguridad había un fuego interno, una llama que podía encenderse con el aliento adecuado. Sin embargo, la responsabilidad de orientarla pesaba sobre mí. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría explorar esto juntos? La pregunta flotó en el aire, cargada de significados. Ella dudó, pero luego asintió lentamente. «No estoy segura de ser lo suficientemente buena para que me acepten», confesó, sus ojos asombrados, como si estuviera enfrentando un monstruo que se había escondido bajo su cama por años. En ese instante, sentí la presión de mi rol. Necesitaba cambiar la narrativa. Mi enfoque no podía ser solo sobre la aceptación, sino sobre la valentía de intentarlo. «A veces, la parte más difícil es dar ese primer paso», respondí, recordándome a mí mismo que esa lección también era para mí. Despertar a su potencial significaba que debía confrontar mis propios demonios, mi cuarto oscuro de inseguridades, los ecos de fracasos pasados que habían marcado mi camino. Era un ciclo vicioso de autosabotaje que necesitaba romper, no solo por ella, sino por mí mismo. La idea de entrar a desconocido, de explorar lo que hay más allá de la construcción, estaba comenzando a tomar forma, entrelazándose con la oportunidad que se presentaba. Era el momento de dar un paso más. Decidí que si Valentina se embarcaría en esta aventura de autodescubrimiento, yo también lo haría. Comenzar a buscar mi propio camino, avanzar más allá de lo que siempre había conocido. Llamé al consejero nuevamente, esta vez con una nueva pregunta. ¿Existen oportunidades de capacitación para padres? Necesito aprender a apoyar este proceso igualmente. El consejero respondió que sí. Había programas dedicados a empoderar a los padres para que puedan acompañar a sus hijos adecuadamente. Mi corazón palpitó con un ritmo renovado. Había una posibilidad de crecer tanto para Valentina como para mí. Ambos podríamos aprender, compartir y enfrentar este nuevo capítulo juntos. Sin embargo, al colgar, la posibilidad de enfrentar el pasado era abrumadora. En mi mente, comenzaba a vislumbrar el trabajo que podría aguardar. Reflexioné sobre las herramientas que me ayudarían a construir en la vida de Valentina, pero la sombra de mis temores se cernía encima. Había demasiado en juego, y aunque la decisión parecía transformadora, también podía terminar en decepción. El silencio de la casa se tornó abrumador. Sentí la presión del momento, la transformación inminente pulsando en cada rincón. En esos pensamientos se encontró mi respuesta. Mientras Valentina y yo nos preparábamos para esta nueva etapa, surgió una inquietud en mi interior. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? ¿Sería capaz de seguir el paso, de motivarla cuando mis propios compromisos parecieran sobrecogedor? En ese instante,
comprendí que no solo Valentina podría descubrir habilidades inesperadas. Yo también tenía la capacidad de hacerlo. La pregunta que ahora me atormentaba era cómo enfrentar esos propios límites y si realmente estaba listo para lo que vendría. La decisión de participar en el programa no solo afectaría a Valentina, sino también el rumbo de mi vida. Con cada paso que di para prepararme, sabía que el camino sería arduo. ¿Sería lo suficientemente fuerte para llevarla junto a mí en este viaje? La presión aumentaba y la voz de las inseguridades comenzó a gritar. Esas dos preguntas que seguían resonando en mi cabeza se transformaron en un mantra insistente. ¿Puedo ser el padre que Valentina necesita? ¿Estoy preparado para enfrentar mis propios desafíos en este camino de transformación? La noche caía y las sombras cubrían la habitación. Una nueva incertidumbre inicial florecía, ansiosa por su revelación. La posibilidad de enfrentar mis propios fantasmas tomaba forma, y la pregunta que se dibujaba en el horizonte se tornaba cada vez más inmensa. ¿Realmente estaba listo para empezar a conocerme en este viaje? El día siguiente amaneció con un peso inusual en mis hombros. La discusión con el consejero seguía presente en mi mente, resonando como un eco que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos se deslizaban entre la inquietud y la determinación. Tenía que ser un modelo a seguir, no solo por Valentina, sino por mí mismo. A medida que el día avanzaba, decidí que la mejor forma de prepararme sería informarme más sobre el programa de mentoría. Pasé horas investigando, sumergiéndome en información sobre desarrollo personal y profesional. Cada artículo que leía no solo hablaba de nuevas habilidades y competencias, sino que también revelaba el camino que otros habían recorrido. Este proceso me llevó a reflexionar sobre mis propios obstáculos. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por miedo? La sensación de parálisis era un hilo que se entrelazaba con la narrativa de mi vida. Valentina entró en la cocina y su mirada me detuvo en seco. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con una incertidumbre marcada por la curiosidad. A ese instante, sentí que debía presentarle mis descubrimientos, más allá de lo que había escuchado del consejero. «Estoy aquí aprendiendo sobre el programa, Valentina. Creo que es una gran oportunidad para ambos», respondí con un tono que intentaba transmitir entusiasmo, aunque la inseguridad aún vibraba en mi voz. ¿Para los dos? Su pregunta era casi un susurro, y noté una chispa de interés en sus ojos. «Sí», continué. «Hay capacitación para padres, recursos que podemos explorar juntos». En ese momento, sentí que cada palabra pesaba como un ladrillo. Sin embargo, también liberaba una porción de peso. Valentina empezó a mostrar cierto compromiso, lo que encendió una llama en mí. Era el primer paso hacia esa transformación que ambos necesitábamos. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de exploración. Ambos asistimos a sesiones informativas del programa y mientras Valentina absorbía cada detalle, yo luchaba por enfrentar mis propios temores. Con cada pregunta que hacía, supe que era un paso hacia adelante, mientras que mis ojos se mantenían fijos en los líderes del programa, observando cómo se movían con una seguridad que solo había deseado. Fue entonces que me di cuenta de que la inseguridad no era solo un rasgo, sino una batalla constante por la autoconfianza. A medida que las semanas se convirtieron en días, comenzamos a establecer un nuevo ritmo. Valentina y yo creamos un espacio de diálogo sobre nuestros miedos y metas, donde la comunicación fluía con cierta facilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, me encontré luchando contra sombras que se deslizaban de forma traicionera por mi mente. En momentos de reflexión, me preguntaba si realmente era el apoyo que ella necesitaba o si en el fondo todo lo que estaba haciendo era una proyección de mis deseos no satisfechos. La confusión era un muro invisible que dificultaba mi crecimiento. Un sábado, en medio de un taller sobre liderazgo, un comentario del facilitador resonó profundamente en mí. «Atrévanse a ser vulnerables, porque es en la vulnerabilidad donde realmente se encuentra el poder». Esa frase se convirtió en un faro de luz. Comprendí que mis inseguridades no debían ser una carga, sino un puente hacia la autenticidad, tanto para mí como para Valentina.
Cada pequeño avance que experimentábamos era un recordatorio de que el verdadero crecimiento no siempre es cómodo. Las contradicciones que surgían en mi interior eran inevitables, pero también cruciales para nuestro desarrollo. Valentina estaba floreciendo, mientras yo seguía enfrentando viejas heridas. La interconexión de nuestros caminos se hacía cada vez más evidente. El viaje de ella estaba entrelazado con el mío. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí. Aquella pregunta sin respuesta seguía rebotando en mi cabeza. ¿Seré lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene? La certeza de que la transformación de Valentina estaba en marcha también ofrecía el retorno de mis propios temores. Mientras veía su autoconfianza crecer, sentí una preocupación inminente al darme cuenta de que, a medida que ella ascendería, mis propios retos se intensificarían. La noche de aquel día, los murmullos de mi mente comenzaron a apoderarse de mí de nuevo. La presión de querer ser el padre ejemplar se tornaba abrumadora. Entonces, una nueva idea me atravesó. Tal vez al enfrentar mis propias inseguridades de frente, podría convertirme en el apoyo que Valentina realmente necesitaba. Pero antes de que pudiera procesar mi decisión, la oscuridad me envolvió y la pregunta latente resurgió. ¿Realmente estaré listo para enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan? La inquietud de lo desconocido comenzaba a amenazar mi propósito. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y la emoción junto con la ansiedad inundaron mis pensamientos. Mientras buscaba esa respuesta interna, sabía que el tiempo se estaba acabando. El siguiente taller se acercaba rápidamente y cada instante contaba. La mañana del taller llegó y el aire enrarecido que habitaba mi pecho parecía elevarse con cada respiración. El café humeante en mis manos se desvanecía en un rincón de la mesa, mientras mis pensamientos competían entre la expectativa y el temor. Hoy sería diferente, me repetía como un mantra, saboteando esas afirmaciones con recuerdos de fracasos pasados. Pero, ¿realmente podía ser diferente? ¿O era solo una ilusión? Valentina parecía emocionada mientras se preparaba, su sonrisa desaconsejando el caos interno que albergaba. A medida que nos desplazábamos hacia el lugar del evento, la conversación sobre lo que esperábamos se convirtió en una especie de protección para ambos. Sin embargo, el eco de las palabras del facilitador la semana anterior seguía resonando en mi mente, recordándome que era momento de experimentar la vulnerabilidad con mi hija. Al entrar, me abrumó el bullicio. Una mezcla vibrante de voces joviales y adultas inspiradas llenaba la sala, donde panelistas compartían sus historias. Observé a Valentina absorber cada palabra, sus ojos brillando con curiosidad y asombro. Pero, en medio de ese entorno positivo, una oscuridad se instaló en mí. La inseguridad se alimentaba de la confianza que ella estaba ganando, y un impulso de desesperación me empujaba a actuar. Al culminar la primera parte del taller, me sentí empujado hacia el espacio de preguntas. Con la voz temblorosa, me levanté y expuse mis dudas sobre cómo podría ser un mejor apoyo para Valentina. Las miradas de los asistentes me atravesaron y un nudo se formó en mi estómago, cuestionando si había hecho el ridículo. Pero en el silencio que siguió, una voz masculina resonó desde el fondo, rompiendo mi vergüenza. Lo que el miedo no nos deja ver es que ser padre significa ser humano, dijo un hombre que se presentó como un mentor. La autenticidad de su tono era palpable, y sentí que cada palabra calaba en mi interior. Su relato sobre cómo había confrontado su propia inadecuación como padre encendió una chispa dentro de mí. De pronto, entendí que no estaba solo en este viaje. El diálogo se transformó en una conversación colectiva, y me di cuenta de que cada padre presente llevaba con él sus propias inseguridades. A pesar de que las sombras regresaban a momentos, la comunidad que se formaba entre nosotros se erguía como un nuevo respaldo. Lo extraordinario que había sentido al otro lado del teléfono, esa conexión con el mentor, ahora se extendía a este grupo diverso de padres. Al finalizar la sesión, mientras los participantes se dispersaban, me dirigí hacia el hombre que había compartido su historia. Con un nudo en la garganta, le agradecí. Su mirada comprensiva me hizo sentir menos aislado,
y compartimos anécdotas sobre las luchas con nuestros hijos. Un destello de esperanza surgió. Quizás las heridas podían convertirse en la base de nuevas conexiones, tanto con Valentina como con otros. Cuando nos dirigimos de vuelta a casa, Valentina se volvió hacia mí con una pregunta. «Papá, ¿ya has decidido qué hacer a partir de ahora?» La intensidad de su mirada desarmó mis defensas. En ese instante, comprendí que no solo necesitaba descubrir cómo apoyarla, sino que también era esencial abrirme sobre mis propios retos. Compartir mi vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una herramienta poderosa que podía solidificar nuestro vínculo. Al llegar a casa, sentí una mezcla de serenidad y desafío ante la responsabilidad que se avecinaba. «Podemos hacer esto juntos», murmuré, como recordatorio a mí mismo. El momento había llegado de lanzar luz sobre lo oculto y atreverme a hablar. Pero mientras me preparaba para esa conversación, una nueva duda se plantó. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad detrás de mis propias inseguridades, incluso si eso significaba confrontar lo inesperado? El proceso de revelación estaba en marcha, y una preocupación inquietante empezaba a gestarse. Quizás lo que deparaba no fuera solo el crecimiento de Valentina, sino un replanteamiento radical de mi misma identidad. La revelación se escurría como arena entre mis dedos, y la urgencia de hablar antes de que fuera demasiado tarde se transformaba en una sombra persistente. ¿Qué sucedería si al abrirme también se revelaba una parte de mí que ni siquiera yo conocía? Mientras el reloj avanzaba, la expectativa me consumía. La cena había sido un intento fallido de disfrutar un momento normal, una rutina que se desvanecía con cada bocado atascado en mi garganta. La mirada inquisitiva de Valentina me acompañaba, impulsándome a romper el silencio. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó con franqueza, como si supiera que el peso de mis propios dilemas se cernía sobre nosotros. Aquel rostro sereno me recordaba por qué debía enfrentar mis miedos. «Quiero hablarte de algo importante», comencé, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo monumental. Su interés creció y su atención se centró en mí, como un rayo de luz que iluminaba un camino oscuro. Pisé el terreno incierto de mis sentimientos. A veces, me siento perdido respecto a cómo ser el padre que deseas y necesitas. He hecho cosas que no estoy orgulloso, errores que peso en mi corazón. Admití, y en esa confesión experimenté una revelación. Era un viaje hacia lo vulnerable, un terreno fértil para construir la conexión que anhelaba. El silencio se estableció y temí que mis palabras se desvanecieran en el aire denso de la sala. Pero Valentina, con su empatía innata, tomó mi mano. «Papá, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos», respondió. Y sus ojos, llenos de comprensión, me dieron fuerzas. Amén de su sabiduría, retrocedí a la pregunta inquietante que había surcado mi mente. «¿Y si nunca aprendo lo suficiente?», pensé. Ese temor se palpaba en cada rincón de la conversación, y el desafío era no dejar que apagara mi impulso. Decidí entonces abordar aquello que había sostenido en secreto. «Es un viaje para mí, Valentina. A veces siento que tengo miedo de no ser suficiente, no solo para ti, sino también para mí mismo», confesé. La autoaceptación era un horizonte lejano que me asustaba, pero comenzaba a entender que compartir mis luchas me liberaba. Valentina sonrió, como si pudiera ver más allá de mi inseguridad. «Podemos recorrerlo juntos, papá. Siempre estaré aquí, y creo en ti», dijo. En ese instante, comprendí que el camino hacia mi desarrollo personal no pasaba solo por superar los propios miedos, sino por aceptar la compañía en el proceso. La conversación dio giros inesperados, explorando no solo mis inquietudes, sino sus aspiraciones. Examinamos los sueños que brillaban en su joven mente, y la chispa en sus ojos me llenó de esperanza. ¿Podría esto ser un nuevo comienzo? La noche se deslizó en un silencio reparador. Había algo fundamental en la autenticidad de nuestra charla que había comenzado a disolver mi inseguridad. Me di cuenta de que Valentina necesitaba menos un modelo de perfección
y más un padre que se mostrara humano, que pudiera llorar y reír con ella, que podría desafiar la noción de lo que significa ser un buen padre. Al finalizar, un desafío emergió. Ahora que había compartido mis temores, ¿cómo mantendría esa apertura? Había despertado algo en mí que no podía ignorar. La búsqueda de mí mismo comenzó a tomar forma. Aquella noche, mientras Valentina se recogía para dormir, me preguntaba si podía ser un faro en su vida, aunque mi propia luz estuviera aún pulsando de miedo. La mañana llegó, y con ella, una determinación renovada. Comencé a trazar una hoja de ruta de mis próximos pasos. La verdad detrás de mis inseguridades empezaba a desvelarse. Había decidido involucrarme más en las actividades de Valentina, asistir a sus recitales y estar presente de maneras que nunca había considerado. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. La incertidumbre de lo que me aguardaba seguía presente. ¿Cómo continuaría esta transformación? Aquel diálogo había encendido una chispa, pero mientras me preparaba para enfrentar el día, una inquietante pregunta emergía. ¿Estaba preparado para razonar no solo con Valentina frente a mí, sino con la versión de mí mismo que aún permanecía oculta? La lucha por descubrir aquel yo se intensificaba. Lo inesperado podría estar a la vuelta de la esquina. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Cada mañana despertaba con la intención de ser un mejor padre, pero la rutina diaria parecía desdibujar la claridad de mi determinación. Valentina se estaba preparando para su recital anual, un evento en el que había estado trabajando diligentemente. Mientras la veía ensayar en el salón, una mezcla de orgullo y miedo me invadió. ¿Estaría a la altura de lo que ella esperaba de mí? Durante esos días, traté de involucrarme más en su vida. La llamaba en el camino del trabajo para preguntarle sobre sus ensayos. Sin embargo, la conversación muchas veces giraba en torno a mis inseguridades, mis dudas sobre si realmente podía ser el apoyo que necesitaba. Ella, con una madurez sorprendente para su edad, me recordaba constantemente que todos teníamos un camino que recorrer. Era un martes en la tarde cuando ocurrió. Estaba en la oficina, atormentado por un mar de informes sin terminar. El teléfono sonó, interrumpiendo mi concentración. Era Valentina, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Papá, ¿puedes venir al ensayo? Hay algo que quiero mostrarte». Al escucharlo, sentí una punzada en el estómago. La urgencia en su voz me inquietaba. Compuse una mueca y contesté que sí, que iría lo más pronto posible. La emoción me abrumó, pero también la ansiedad. Al llegar, la vi a través de la ventana. Tenía los ojos brillantes, una chispa que destellaba su amor por la música. Frente a ella, un grupo de compañeros se afanaba en los acordes de violín y piano. La escena era hermosa, pero a la vez me sentía abrumado por la sensación de no ser suficiente. Cuando el ensayo terminó, Valentina me tomó del brazo y me llevó a un rincón más apartado. «Papá, quiero presentarte a mi profesor de música. Me dijo que tengo talento, que debo seguirlo, quiero que me apoyes», me explicó con un tono de voz que denotaba seriedad. En ese instante, su deseo de seguir sus sueños me confrontó con una realidad agradable y dolorosa. Su futuro se estaba delineando y yo, aún lidiando con mis propios miedos, dudaba de cómo podría ser parte de ese viaje. El profesor de música, un hombre con una energía apasionada, se presentó y comenzó a hablarme sobre las oportunidades que podrían surgir para Valentina. Mientras él hablaba, las palabras se deslizaban a mi alrededor, y aunque quise escuchar, solo deseaba que el tiempo se detuviera. Mis pensamientos giraban en torno a mis temores. ¿Y si no la apoyo lo suficiente? ¿Y si no estoy a la altura de ser su guía? No obstante, las palabras del profesor permanecían grabadas en mi mente. El apoyo familiar es crucial para que los sueños prosperen. Tu rol es vital, afirmó, y eso resonó dentro de mí como una campana que no podía ignorar. Al regresar a casa aquella noche, la mente me zumbaba con un nuevo desafío. Debía aprender a ser un apoyo en todos los sentidos. Comprendí que mis inseguridades no debían interferir con los sueños de Valentina.
Ella estaba tomando sus decisiones y yo debía aprender a confiar en su juicio. Decidí anotar mis pensamientos. Debo abrir un espacio para el potencial que hay en mí, tal como Valentina lo está haciendo. Y así, en ese momento de reflexión, nació una nueva meta: conocer y fomentar el talento de mi hija tanto como trabajar en el mío. Pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta apareció. ¿Tenía el valor necesario para enfrentar mis propios miedos y seguir su ejemplo? La transformación era inminente, y el desafío de descubrir quién era realmente se intensificaba. Mientras me preparaba para el día siguiente, sabía que un viaje asombroso se avecinaba. El momento de verdad estaba a punto de manifestarse. ¿Podría ser capaz de abrazar mi vulnerabilidad y emergir aún más fuerte? La respuesta se acercaba y el telón del destino estaba a punto de levantarse. El día siguiente amaneció nublado, como una representación del tumulto interno que me acompañaba. La decisión de convertirme en un mejor padre no era solo una idea, era un compromiso que debía asumir con seriedad. Mientras me preparaba para el trabajo, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Me prometí a mí mismo que ese día no solo sería otro día en la oficina, sino un paso pronunciado hacia una nueva versión de mí. Al llegar a la oficina, me senté frente a mi computadora y me vi rodeado de los mismos informes de siempre. Sin embargo, hoy era diferente. A medida que pasaba las horas, cada clic del ratón resonaba como un tambor, marcando el pulso de una transformación personal que debía iniciar. Recordé el rostro radiante de Valentina y su deseo directo de seguir su pasión. Su fuerza, a su corta edad, era el faro que necesitaba en esa tormenta emocional. Cansado de la monotonía corporativa, decidí hacer algo inusual: programar una reunión con mi supervisor para discutir mis posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Llevaba años sintiendo que podría hacer más, pero siempre me había quedado en la zona de confort, temeroso de que mis ideas fueran desechadas. El pensamiento de ser un ejemplo para Valentina me empujó a desafiar ese miedo. La reunión fue tensa. Presenté ante mi supervisor algunas ideas sobre cómo podríamos mejorar la eficiencia del equipo. A medida que hablaba, el nerviosismo se transformó en una chispa de entusiasmo. Mis palabras eran claras y mis propuestas relevantes. Sin embargo, en el fondo de mi mente persistía esa inquietud. ¿Cómo se verían mis fracasos en este viaje cuando Valentina ya estaba dando pasos hacia sus sueños? En cada respuesta de mi supervisor, me cercioraba de que estaba en el camino correcto. Durante el almuerzo, chequé mi teléfono y vi un mensaje de Valentina. «Papá, hoy me siento nerviosa, pero estoy lista. ¿Puedes llegar temprano al ensayo?» Sus palabras, aunque cortas, desataron un torrente de emociones en mí. La determinación se fusionó con una profunda inquietud. No solo debería llegar, sino que además quería prepararme para apoyarla de manera efectiva. Esa tarde, regresé a casa con una mezcla de nervios y energía. Los ensayos de Valentina no eran solo su esfuerzo, eran el reflejo de un nuevo capítulo para nosotros como padre e hija. Mientras cenábamos, le conté brevemente sobre mi reunión. El interés en sus ojos fue contagioso. «Eso es increíble, papá. Estoy orgullosa de ti», dijo con sinceridad. En ese momento, sentí que tal vez, solo tal vez, estaba logrando lo que tanto anhelaba: ser un modelo a seguir. La noche transcurrió rápida. Cada segundo intensificaba mis emociones. Al llegar al ensayo, vi a Valentina en el escenario. La luz suavemente proyectaba su figura mientras se preparaba para ser el centro de atención ante sus compañeros y el profesor. A medida que la música comenzó, su concentración era palpable. El sonido fluyó con una naturalidad que me erizó la piel. Cada nota era un recordatorio de su dedicación, de su deseo de alcanzar el éxito. Sin embargo, no todo era sencillo. La inseguridad golpeaba nuevamente en mi interior. ¿Era suficiente el apoyo que le ofrecía? En medio de la melodía, mi mente comenzó a divagar sobre lo que significaría para mí empoderarla en su viaje. La oportunidad de construir un futuro juntos se palpaba en el aire. La canción terminó y el aplauso irrumpió en el aire como un trueno.
Valentina sonreía, irradiando felicidad. Al bajar del escenario, corrió hacia mí y me abrazó con efusividad. ¿Lo viste? ¡Lo logré! La alegría en su cara era el impulso que necesitaba, y la premisa de lo que podría ser nuestra relación empezaba a concretarse. En ese preciso momento, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No solo estaba aprendiendo a apoyarla, sino que también estaba comenzando a aceptarme como un hombre capaz de vivir sus propios sueños. Muchos contextos embargaban mi mente, pero uno se volvió claro. Mi verdadero desafío recién comenzaba. Lo inesperado llegó cuando el profesor se me acercó con un brillo en sus ojos. ¿Te gustaría aprender a tocar un instrumento? Creo que sería una gran manera de conectar aún más con Valentina. Su propuesta resonó dentro de mí, y en un instante, un nuevo camino yacía ante mí, lleno de incertidumbre y potencial. ¿Estoy listo para unirme a ella en esta travesía musical?, pensé. La respuesta, sin embargo, se acercaba con la misma intensidad que el eco de sus notas. La decisión de aprender a tocar un instrumento, de unirme al viaje musical de Valentina, fue un punto de inflexión en mi vida. Era un acto simbólico, una forma de despojarme de mi antiguo yo, el hombre de la construcción que había luchado con su identidad y sus temores. En lugar de temer lo desconocido, decidí abrazarlo, con la misma pasión que Valentina mostraba cada vez que se sentaba al piano. Los días que siguieron se convirtieron en un ciclo vibrante de lecciones compartidas. Mientras Valentina practicaba los acordes y las escalas, yo me sentaba a su lado con mi guitarra recién adquirida. Al principio, mis dedos torpes se movían con dificultad, pero la risa de Valentina y su insistente aliento de ánimo me empujaron a seguir adelante. Cada nota que tocaba resonaba no solo en el aire, sino también en mi corazón, creando una conexión más profunda entre nosotros. A medida que nuestras lecciones avanzaban, se fundieron en un hermoso intercambio. Valentina comenzaba a enseñarme a tocar junto a ella, y sus ojos brillaban de entusiasmo. «Papá, estás logrando entender la música», me decía, llenando el aire de una energía que desdibujaba las inseguridades que aún solían acecharme. Esa sinergia comenzó a transformar nuestra relación. El apoyo mutuo mutó en un vínculo sólido que nos empoderaba. Una tarde, mientras practicábamos, nos detuvimos brevemente. La luz del sol se colaba a través de la ventana y Valentina me miró a los ojos con una seriedad que nunca había visto en ella. «Papá», dijo con voz firme, «estoy tan feliz de que estemos haciendo esto juntos. No solo quiero ser doctora, también quiero conseguir cosas grandes en la música, y quiero que me acompañes siempre». Ese simple comentario me atravesó como un rayo. Fue el momento en que comprendí que no solo estaba ayudando a Valentina a construir su futuro, sino que, de la misma manera, ella también estaba ayudando a cimentar el mío. Con el paso de los meses, la música se convirtió en un telón de fondo en nuestras vidas. Nuestras prácticas en casa fueron gustosas y desafiantes, pero también llenas de risas y reconocimientos. En cada pequeño logro, ya fuera una canción interpretada o un acorde perfecto, sentía que un nuevo yo emergía. Uno que se atrevía a enfrentar desafíos y a mostrar vulnerabilidad. El recital se acercaba y Valentina estaba ansiosa. «Papá, será mi primer recital y quiero que sea especial», me dijo. En ese momento, dejé de cuestionar mi papel. Entendí que debía ser su mayor apoyo. Trabajamos juntos, ensayando una pieza que podríamos presentar como dúo. Los nervios se convirtieron en energía a medida que avanzábamos, y volví a ver en ella esa chispa brillante de determinación. El día del recital llegó, y el auditorio estaba rebosante. El bullicio de la multitud se apoderó de mi corazón. Cuando llegó nuestro turno, miré a Valentina. Ella sonreía con confianza, y en ese instante, su fuerza se apoderó de mí. Allí, frente a la audiencia, tocamos como si fuéramos uno solo. La música fluyó sin esfuerzo, y cada nota que emitía nos conectaba de manera intensa. Una vez terminada, el aplauso retumbó en mis oídos, y el rostro de Valentina, iluminado por la emoción, llenó mi corazón de orgullo. Nos abrazamos, y comprendí que habíamos logrado algo extraordinario juntos.
En los días posteriores, las palabras del profesor resonaron en mí. Al final, esto no era solo sobre Valentina, se trataba de un viaje de crecimiento compartido. Su éxito reflejaba el mío y viceversa. Comprendí que había superado mis miedos, que había encontrado mi voz no solo como padre, sino también como individuo, ejerciendo el valor que siempre había deseado. El camino por delante parecía vibrante y lleno de posibilidades. La transformación que había surgido en mí me permitía soñar más allá de la construcción. Hoy en día, no solo creo en los sueños de Valentina, sino también en los míos propios. Nos hemos convertido en un equipo y miro hacia el futuro con confianza, sabiendo que juntos podremos conquistar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Nos encontramos en la cima de un nuevo comienzo, un lazo indestructible forjado en amor, música y valentía. Estoy listo para navegar este nuevo capítulo junto a ella. Porque aprender a ser un mejor padre no fue solo sobre cómo apoyar sus sueños, sino también sobre descubrir el poder de los sueños que tengo yo mismo. Así que aquí estamos, finalmente en un nuevo capítulo de nuestras vidas. Más allá de los miedos y las dudas, hemos demostrado que lo más extraordinario sucede cuando nos permitimos ser vulnerables y auténticos, navegando por la vida en una armonía perfecta. Ahora, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.